de los presentes tiene alguna consulta, puede dejar sus consultas a través del chat de esta sesión. Ok, entonces la sesión de hoy vamos a hablar sobre los requisitos, sobre los tips que deberíamos de tener en cuenta para poder hacer una correcta migración de tu file server a la plataforma de Microsoft 365 y utilizando básicamente la plataforma de SharePoint, ¿sí? Vamos a utilizar SharePoint, que básicamente esta herramienta o este servicio de Microsoft 365 es una herramienta muy versátil, ya que a través de esta herramienta nosotros podemos permitir que los usuarios pues colaboren con eh, tanto con usuarios que están dentro de nuestra organización como con usuarios que están fuera de nuestra organización, ¿no? Entonces, nos permite mucho el tema de la colaboración, compartir los documentos, permitir que varios usuarios se conecten directamente a los documentos que nosotros tenemos dentro de esta plataforma para que puedan en un mismo momento pues hacer colaboración conjunta, ¿no? Asimismo, al estar todo nuestro sistema documental en un entorno web, vale decir, dentro del entorno de Microsoft 365, pues también nos está permitiendo de que los usuarios se puedan conectar desde cualquier lugar en donde se encuentren, ¿no? Ahora que, bueno, el método de trabajo en estos últimos años y más aún por el tema de la pandemia, pues hemos dado, muchas de las empresas han dado el salto, si es que no lo planearon de repente, esta pandemia pues nos obligó a dar el salto a la nube, ¿no? Y directamente con los servicios documentales, ¿no? Porque muchas de las empresas, muchos de los trabajadores, pues tenían que trabajar desde casa, ¿no? Entonces, eh, una de las herramientas bandera, vamos a decir, que ayudó a las empresas a gestionar todo el tema documental que de repente lo teníamos en un file server, en un servidor físico dentro de la organización, conectados a través de redes locales, podíamos conectarnos de estos equipos a esta información documental, pues ahora con Microsoft 365, pues lo llevamos a la plataforma de nube. Ahora, al tener nuestra información desplegada dentro de un file server físico, por lo general estos file server pues crecen vamos a decir, en desmedida, ¿no? O de repente sin ningún tipo de organización. Y si planteamos llevar nuestra información a la nube, ¿sí? A la nube de SharePoint, no es que nosotros tengamos que decir, ok, yo mañana o el fin de semana pues migro toda mi información a la nube y tal y como está, pues la voy a subir. Y no es así, o sea, no debemos de considerar eso. El hecho de trasladar tu información a la plataforma de nube debe de cumplir ciertos requerimientos. Y ahora vamos a repasar esos requerimientos, pero deberías de tener en cuenta que al momento de trasladar tu información, pues deberías de tener en cuenta unos procedimientos para que tu pase de tu transición de un servidor físico a un servidor en nube, pues sea lo más amigable posible, no sea no sea tan abrupto el tema de aprendizaje también por parte de tus usuarios, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre un método para poder llevar tu información de modo seguro a la plataforma de nube. Se recomienda primero ciertos pasos o ciertos hitos que vamos a tener en cuenta al trasladar tu información. Uno de los pasos más importantes dentro de estos 5 puntos que estamos desplegando aquí en la diapositiva es el plan de análisis. El análisis, el planeamiento es la fuente fundamental
de cómo vas a tú trasladar tu información del físico, de tu ubicación física, a la plataforma de nube. ¿Ok? Entonces, el análisis es lo más importante. Aquí en el análisis, pues vas a tener que evaluar cantidad de espacio, qué elementos vas a migrar, cuántos usuarios se van a conectar, cómo va a ser el tipo de conexión, el tema de seguridad, cómo lo vas a manejar, cómo vas a plantear tu arquitectura, etcétera, ¿no? Y este planteamiento va a deberse a las consideraciones que tiene la plataforma. En realidad, nosotros nos tenemos que adaptar a la plataforma de nube, ¿no? El espacio aquí en nube, pues no es ilimitado. Y una de las consideraciones que debemos de tener en cuenta es de que, pues, si en mi file server físico de repente tengo 2 discos de 1 tera, tengo 2 teras en un servidor físico, de repente en otro servidor tengo 4 teras, entonces llevarme 8 teras, 9 teras, 10 teras a la nube no es tan sencillo, ¿no? Esa información pues se tiene que evaluar para empezar, ¿no? Para poderla llevar a la nube. Y el plan de evaluación es qué data es histórica de repente y qué data es más reciente o qué data es con la que continuamente tú estás trabajando, tú estás operando con esa información, ¿no? Entonces, eso es uno de los factores que debes de tener en cuenta para poder trasladar tu información a la nube. Otro de los hitos es el plan de arquitectura. Una vez que hayas hecho tu parte fundamental, que es el análisis, que esto conlleva ya más o menos un 80% de todo lo que es tu plan de migración en la arquitectura, ¿no? Una vez que tú ya hayas definido cómo es qué información vas a subir y cómo es que lo vas a subir, cómo lo vas a segmentar y todo eso, viene la arquitectura. ¿Cómo es que vas a plantear, crear tus contenedores documentales, ¿no? Esto ya lo planteaste en la fase de análisis, simplemente en el plan de arquitectura es que comienzas a crear tu arquitectura, crear sitios, crear bibliotecas, de repente crear colecciones de sitio. ¿Y por qué creas colecciones de sitio? Solo sitios, o por qué creas solo bibliotecas, etcétera, ¿no? Eso lo haces primero en el plan de análisis y en el plan de arquitectura ejecutas lo que has analizado. Finalmente, al tener ya todo tu arquitectura, haces tu plan de seguridad, cuántos grupos de seguridad vas a manejar, qué usuarios van a formar parte de estos grupos de seguridad y ya teniendo, básicamente con seguridad, ya tienes todo tu esqueleto de todo tu estructura, ¿no? Y finalmente, cuando ya tienes todo ese esqueleto, ya puedes pensar en migrar. Para la migración, por lo general, se ocupan 2 fases de migración, ¿no? Porque esta información, la que tú tengas en tu file server, pues no es información de 1 giga ni 2 gigas de repente, ¿no? Son de cientos de gigas o hasta de teras, ¿no? Entonces, pasar teras, pasar cientos de gigas al servidor de nube, pues va a depender también de la estructura o arquitectura de Internet que tengas en tu empresa o de donde tú procedas a hacer esta migración. Entonces, para el plan de migración, por lo general se ocupa en 2 fases, ¿no? La fase 1, que es migrar todo el grueso de toda tu información, y la fase 2, que es migrar únicamente la información diferencial. Y de repente allí con tu plan de migración es que vas a tener que también hacer un análisis de cómo vas a proceder a migrar. ¿Qué área o qué estamento de tu file server es el que necesita su información lo más rápido posible, ¿no? Entonces ocuparás de repente migrar inicialmente a ese grupo de personas o grupo de usuarios o grupo de documentos lo más pronto posible, ¿no?
y pondrás escalas de repente de importancia para poder hacer tu migración. Y finalmente, cuando ya termines de hacer tu migración, pues termina la fase de validación, que todos los permisos estén otorgados correctamente. Aquí en la fase de validación va el tema de la capacitación, de repente, o una pequeña inducción a tus usuarios para que puedan eh, adoptar correctamente el nuevo entorno e indicarle las nuevas pautas y las nuevas reglas que vas a adoptar en base a tu primera fase, que es el análisis. ¿Ok? Entonces, estas son las 5 fases para llevar tus documentos a la nube, ¿sí? Y tu parte importante es aquí, con la fase de análisis. Uno de los puntos clave que vas a tomar en cuenta en la fase de análisis es el tema de almacenamiento, como te decía hace un momentito, ¿no? Toda tu información que tienes en tus servidores de repente son de 4, 8, 10 gigas, o 10 teras, perdón, y toda esa información de repente no la puedes trasladar completamente a tu plataforma de SharePoint. ¿Por qué? Porque en SharePoint nosotros tenemos espacio limitado. ¿Qué quiere decir? Que yo al comprar solo una sola licencia de Microsoft 365, yo tengo en SharePoint un espacio base de 1 terabyte, más 10 gigas por licencia. ¿Ok? Entonces, va a depender mucho de que cuántas licencias yo tenga comprado a este terabase, pues se va a incrementar ese espacio. Por eso es que le decía, en la fase de análisis, en esta fase es muy importante, ya que aquí vamos a poder discriminar, ¿no? Qué tipo de documentos son los que vamos a subir. De repente solo voy a subir la información de los 2 últimos años, ¿no? Porque es la información más concurrente y la información más antigua de repente es data histórica, que ya ni siquiera se revisa, o si se revisa, pues cae en la revisión de una vez al año o 2 veces al año, que no amerita llevarlo a la plataforma de nube, ¿no? Eh, y aquí un acápite adicional es de que por cada colección de sitios dentro de la plataforma podemos crecer hasta 25 terabytes. Nosotros podemos tener varias colecciones de sitio, ¿sí? Pero cada colección de sitio podemos crecer hasta los 25 terabytes por colección de sitios, ¿ok? Esto es la primera limitación que nos está dando Microsoft a nivel de plataforma. Otras consideraciones que debemos de tener en cuenta. Uno, que el almacenamiento no es ilimitado, como les estaba diciendo en la anterior imagen. Otra de las consideraciones, si es que ustedes leen ahí documentación de Microsoft, pues van a encontrar de que las bibliotecas, que son los elementos que vamos a utilizar para poder almacenar nuestros documentos, solo nos permiten almacenar hasta 30 millones de archivos y carpetas. Y por aquí va el tema de análisis. Si bien la plataforma te dice, ok, mira, dentro de una biblioteca tú puedes almacenar hasta 30 millones de archivos, tú no te puedes opcionar aquí y decir, ok, yo solo necesito 2 bibliotecas o una sola biblioteca porque toda mi información documental pues solo llega a 100,000 archivos o 1 millón de archivos, ¿no? Entonces pasas toda tu información en una sola biblioteca. Si haces eso, estás incurriendo en no es un error, pero sí un problema que puedes tener a futuro, ¿sí? Entonces, si bien la plataforma te dice, ok, tú puedes subir hasta 30 millones de archivos en una biblioteca, pero lo recomendable es de que en una biblioteca solo almacenes como máximo 100,000 elementos, 100,000 archivos. Porque si almacenas más de esta cantidad, pues ya comienzan a ocurrir problemillas, como por ejemplo, si tú quieres interrumpir la herencia, vale decir que quieres, dentro de esta biblioteca tienes una carpetita, ¿no? Y dentro de la carpeta, pues quieres ponerle permisos exclusivos a la carpeta. No lo vas a poder hacer porque ya estás sobrepasando ese límite de los 100,000 elementos.
¿no? O no vas a poder compartir esos archivos, ¿no? Eso es lo que va a pasar si es que superas ese límite, ¿no? Y es por esto, por esta consideración, es que decimos que todos tus elementos pues no deben estar almacenados solo en una biblioteca. Aquí en tu análisis deberás de pensar, ¿no? Y decir, ok, mi área de marketing pues maneja diferentes carpetas, quizás debo de crearle carpetas, esas diferentes carpetas como bibliotecas principales, ¿no? O también, marketing al año, pues me genera más de 100,000 elementos por esas bibliotecas principales que he generado, porque marketing trabaja con muchas imágenes, brochures, entre otros documentos. Y pues es el área que me genera mucha información. Entonces debería de crearles al año, de repente, bibliotecas anuales. Vamos a decir, brochures del año 2022, brochures del año 2023. El próximo año será brochures del año 2024. Bibliotecas diferentes, diferenciadas por año. Esto te va a ayudar, si eres de TI, te va a poder ayudar a identificar qué documentos ya están siendo considerados data histórica. Aquí ya tú puedes identificar esa información, toda la información contenida en una biblioteca, tú te la puedes descargar y liberar el espacio que tienes en la plataforma de SharePoint para continuar almacenando más información. ¿Ok? Entonces, son consideraciones que debes de tener en cuenta para crear una correcta estructura. Pensando no solo en ese año, no solo en ese momento, sino pensando a futuro de los 5 años, futuro de los 6, 10 años, que esa estructura que tú crees ahorita sea sustentable, ¿no? Sea sustentable para que tú puedas administrar correctamente todo tu entorno, considerando el espacio que vas a tener por lo general dentro de SharePoint. ¿Ok? Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Se pueden crear solo 2,000 listas y bibliotecas. Esta es una consideración nueva que Microsoft pues, ha estipulado antes. No había limitación en la creación de listas y bibliotecas dentro de una colección de sitios. ¿Ok? Entonces, ahora lo que ha pasado es que nos han puesto un límite. Antes podríamos crear 2,000, 3,000 bibliotecas y no había ningún problema. Pero Microsoft en la última actualización, pues, acotó esta validación o este número a 2,000 bibliotecas y listas. ¿Ok? Solo podemos crear 2,000. Entonces, este punto 3, me hace pensar también en la etapa de mi validación de información, es que si todas mis áreas deben de estar contenidas en una sola colección de sitios, ¿no? Si ya estoy considerando, por ejemplo, el área de contabilidad, el área de marketing, pues me genera mucha documentación. Aparte, cada una de estas áreas pues generan varias bibliotecas. Voy a tener que crearles varias bibliotecas principales. Quizás a lo largo del tiempo, pues voy a superar este límite de las 2,000 listas y bibliotecas, entonces no me conviene crear toda mi estructura documental en una sola colección de sitios. Entonces aquí, de repente, voy a tener que crear una biblioteca por cada área o una biblioteca, perdón, estoy hablando mal, una colección de sitios. Voy a tener que crear una colección de sitios por cada área, una colección de sitios de repente por cada proyecto, de repente manejo proyectos y voy a tener que crear colecciones de sitio por separado, ¿no? Para que pues no llegue a esta limitación que es los 2,000 bibliotecas y listas que se pueden crear en una sola colección de sitios, ¿ok? Se pueden crear solo 2,000 subsitios por colección de sitios. Eso también es otra limitante. E iba por
el ejemplo que les estaba dando, ¿no? Yo puedo tener solo una colección de sitios y dentro de la misma colección, pues crear varios subsitios para identificar las áreas de mi empresa y de repente por ahí llegaba también a la limitación o al límite máximo, ¿no? Entonces aquí también es otra de las consideraciones que debemos de tener en cuenta en nuestra etapa de análisis. Ahora, por el tamaño de archivos de carga, esto se ha incrementado ya. Antes comenzamos con 1 giga o 2 gigas, me parece. Luego subimos a 15 gigas, luego a 100 gigas y ahora estamos en 250 gigas, ¿ok? Un archivo no puede pesar más de 250 gigas. Creo que esto es difícilmente a nivel documental, pues llegamos a los 250 gigas, pero sí. Por aquí hay de repente usuarios que manejan información, de repente planos, catastros o imágenes, videos renderizados, etcétera, que superan este límite, pues aquí ya tendríamos que pensar de que esos archivos no van a poder subir a nuestra plataforma. ¿Ok? Entonces, el límite máximo es de 250 gigas por documento. Ahora, hay una funcionalidad dentro de la plataforma de SharePoint, es que yo puedo mover los archivos directamente desde nube, ¿no? De nube a nube, o sea, de biblioteca en biblioteca o de sitio a sitio, de colección de sitios en colección de sitios. Si pretendo hacer eso, pues para mover o copiar archivos entre sitios, no se pueden mover más de 100 gigas de tamaño total de archivos, no más de 30,000 archivos y cada archivo debe pesar menos de 15 gigas, ¿no? Cuando vayamos al tema de migraciones, aquí vamos a poner un acápite sobre este punto, ¿ok? Y lo más importante, por eso lo marqué en rojo aquí, la sincronización. Nosotros trabajamos con un motor de sincronización, ¿ok? Ese motor de sincronización permite que el usuario final pues emule trabajar como en un entorno local. Es como abrir un browser del explorador de Windows y simplemente entrar, por ejemplo, como aquí, ¿no? Abro mi explorador de Windows, entro de repente a mi área documental, o perdón, a la biblioteca sincronizada, reviso el documento, hago navegación, básicamente, hago una navegación, reviso el documento que quiero utilizar y trabajo como si estuviese trabajando de forma local. Abro el documento y edito el documento en el entorno local. Este motorcito de sincronización solo me permite sincronizar hasta 300,000 archivos. Y este es el punto clave para poder decir, ok, tengo que plantear, tengo que hacer el análisis de cuántas bibliotecas debo de crear. ¿Cuántas bibliotecas principales debo de crear? ¿Cómo debo de segmentar mi información? ¿No? Muy adicional a ello es que este motor de sincronización me permite trabajar con estados. Bueno, este motor de sincronización, pues al manejar con estos estados, eh, va a ser un poco más eficiente el tema de la utilización de los recursos de mi computador, ¿no? Vale decir, ya no vienen con capacidad de disco grande, como si estuviésemos un desktop. En las desktops, pues los discos pueden tener capacidad de almacenamiento de hasta 1 tera, ¿no? Ahora las laptops con las justas llegan a 250 y eso que se está decrementando más el espacio, ¿no? Y si yo pretendo hacer la sincronización de mis archivos, restando esos 250 gigas, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de que usa el sistema operativo y otras aplicaciones, pues de repente la gigas para almacenamiento, ¿no? ¿Qué pasaría si es que yo le digo, ok, bájate toda la información a la laptop y tu información pues pesa, no sé, 1 tera? Tu laptop o la capacidad de tu disco de tu laptop pues va a sufrir, ¿no? Entonces, por eso es que ocurre,
este motor de sincronización utiliza los estados y estos estados van a permitirnos la optimización del espacio en nuestro disco. Una de las características es que si yo veo el estado de este símbolo de nubecita, significa de que el archivo, si bien yo puedo hacer una navegación de esa información entre mis documentos, eso significa de que no he descargado o no he abierto el archivo en mi equipo, ¿sí? Entonces aquí yo voy a ver todos los que están marcados en estado nubecita, significa de que estos no se han descargado en mi equipo, no está ocupando espacio en mi disco, por lo tanto, solo se mantienen en la nube, yo puedo hacer navegación nada más a nivel de cabecera. Si ya lo abro, va a cambiar al estado de esta nube, de este círculo con el check, ¿no? Eso significa de que el archivo en algún momento pues ha sido abierto en mi equipo, está ocupando solo espacio en la caché y si yo necesitara o quisiera entrar a visualizar el archivo, debo de tener una conexión a Internet. Si no tengo conexión a Internet, pues no voy a poder visualizar mi información. Pero si yo de repente trabajo en campo, tengo que ir de un lugar a otro y justamente en la zona de donde tengo el proyecto, de repente no tengo una buena internet. Entonces, ¿qué debo de hacer para poder tener siempre fijo esa documentación? Le doy clic derecho al documento y le digo mantenerlo siempre en este dispositivo. Lo que va a hacerse es descargarse físicamente la información en mi equipo. Este documento ya debe de tener un peso que debe estar restándose de la capacidad de almacenamiento de mi disco duro de mi computador o de mi laptop. ¿Ok? Entonces, una recomendación es que solo hagan este proceso siempre y cuando esa documentación pues la necesite trabajar así no tenga conexión a internet y que netamente esté trabajando con esa documentación. No vayas a hacer esto con data que pues ya no consumes de repente en meses o en años, ¿no? Si no vas a ocupar espacio en tu dispositivo. Y para poder liberarlo en algún momento es darle clic derecho nuevamente y decirle liberar mantenerlo siempre en este dispositivo nuevamente para poderlo liberar y dejarlo en la caché o decir liberar espacio para regresarlo a la nube. En la caché de mi equipo ni espacio en mi disco. Simplemente ya lo regresé directamente todo hacia la nube, ¿no? Esa es una de las consideraciones sobre este motorcito de sincronización. Y como les decía, solo el motor me va a permitir sincronizar hasta 300,000 archivos. Es por esto que nosotros debemos de considerar de que las bibliotecas deben de estar segmentadas, deben de estar redistribuidas o distribuidas de una forma que el usuario tenga solo la posibilidad de sincronizar solo la información con la que va a trabajar. ¿De qué le sirve al usuario tener solo una biblioteca y dentro de esa biblioteca pues tener la información de años pasados, data histórica? Si al momento de sincronizar se va a sincronizar todo, ¿no? La información histórica, la información que no usa, la información que de repente ni siquiera debe de consumir si no lo consume el otro compañero o la otra área. Entonces, por eso es importante hacer la segmentación de la información porque las carpetas solo permiten hasta 100,000 elementos y el motor de sincronización hasta 300,000 archivos. ¿Ok? Esas son las consideraciones que debemos de tener en cuenta para mi etapa de análisis. Ok, una vez ya teniendo esta etapa importantísima, que es la de análisis, vamos a planear la estructura. Ya con mi borrador de lo que he analizado, yo digo, ok, yo necesito de repente colecciones de sitio por cada área. Entonces voy a crear mis colecciones de sitio por cada una de mis áreas y cada colección de sitios pues va a tener sus bibliotecas documentales, ¿no? De repente alguna colección de sitios va a tener subsitios y cada subsitio sus bibliotecas, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que cada colección de sitios solo te permite crear hasta 2,000 bibliotecas por colección de sitios, ¿ok? Esta estructura
o este planteamiento que estamos viendo aquí, al tener distribuida mi estructura por áreas, por colecciones de sitio, va a permitir de que el siguiente nivel, que sería el plan de permisos, va a permitir de que yo pueda segmentar también de esta forma los permisos. Los usuarios que entran a una colección de sitios no tienen por qué entrar a la otra colección de sitios, a menos de que se le agregue en la otra colección de sitios para que pueda ingresar ese usuario, ¿no? Va de ese modo, planteamos nuestra estructura de sitios, nos vamos al plan de permisos. Ahora, para el plan de permisos trabajamos con grupos de seguridad, ¿sí? Los grupos de seguridad los creamos en la raíz, ¿sí?, de la colección de sitios, y cada recurso que nosotros vayamos a crear por debajo, los grupos se van a replicar en cada recurso, en este caso en cada biblioteca, ¿no? Y lo que debe de hacer, porque cada biblioteca me imagino que debe de tener permisos exclusivos, es decir, grupos o usuarios exclusivos que solo deben de entrar a diferentes bibliotecas. Entonces, lo que se hace es romper la relación con el padre para ponerle permisos exclusivos a cada una de estas bibliotecas. Eso es lo que se debe de hacer en el plan de permisos. Ahora, todo este plan de permisos pues, se tendría que validar, se tendría que documentar para un futuro, de repente hacer una revisión, qué usuarios forman parte de qué grupos, qué bibliotecas tienen qué grupos de seguridad, etcétera, ¿no? Eso sí va a tener que ser de forma manual, de repente llevar un control, porque dentro de la plataforma pues no existe una herramienta, no existe una aplicación que me permita llevar el control detallado, ¿no? Si tú quisieras saber qué grupos forman parte de cada biblioteca, tendrías que entrar a cada biblioteca y revisar. Esta biblioteca tiene permisos, tales usuarios o tales grupos de seguridad, ¿no? Pero si lo quieres ver de una sola vista, los grupos de seguridad de todas las bibliotecas, pues no hay una herramienta que te permita hacer ese reporte. ¿Ok? Una vez que tú ya tengas toda esta estructura, como hablamos en un inicio, este esqueleto ya lo tenemos armado, está vacío, ya está como, quien dice, ya está operativo para que los usuarios puedan entrar y puedan comenzar a guardar su información. Si tú quieres comenzar desde cero, aquí nada más, tú ya tienes toda tu estructura lista. Pero si tú quieres llevarte toda tu información de tu file server a esta estructura nueva, vas a proceder a hacer la migración. Ahora, la migración la puedes hacer de forma manual o utilizando la herramienta de migración que es el SharePoint Migration Tool. ¿Ok? Cuando haces la migración de forma manual, ¿cómo es que la haces de forma manual? Pues procedes a hacer la sincronización, ¿no? De una biblioteca con tu equipo, ¿sí? Sincronizas la biblioteca con tu equipo. Y aquí vas a ver el nombre cuando haces la sincronización, te va a salir el nombre de tu colección de sitios, guión y el nombre de la biblioteca que está sincronizando. El nombre de la colección de sitios y el nombre de la biblioteca. De esa forma es que se sincronizan tus archivos con tu equipo y cuando obviamente haces la primera sincronización, esto va a estar vacío. ¿Qué es lo que haces para trasladar la información? Solo copias de tu file server, lo pegas aquí y automáticamente esto va a comenzar a subir hacia la plataforma. Ahora, la sincronización manual, pues puede demorar. Si es que lo estás haciendo si es que estás haciendo esta migración vamos a decir, en un rango de horario en el que estás trabajando, que tus usuarios están trabajando, pues de repente el ancho de banda de tu internet se puede saturar. Y aquí también tienes que hacer tu plan de migración. De repente, segmentar tu red para darle de repente al usuario que está haciendo la migración un segmento de red para que pueda subir la información
y no saturar de repente la red, ¿no? Igual va a pasar con el SharePoint Migration Tool. Ahora, con el SharePoint Migration Tool, tú puedes manejar tu migración en 2 fases, a diferencia de la forma manual. La forma manual, básicamente, mientras vas trabajando, vas migrando. En cambio, aquí no. Aquí tú puedes migrar por detrás toda tu información, vamos a decir, histórica, la data fuerte, lo pesado de la migración, hasta una fecha, tu hito, ¿no? Y después solo migras, vamos a decir, un fin de semana, ¿no? Migras ya el diferencial del hito de tu fecha de corte, ¿no? Y esa es la migración de la información diferencial. De esa forma, ya, si haces esto un fin de semana, el día lunes todos tus usuarios ya deberían de estar ocupados o ya deberían de estar enrutados a la plataforma de nube, ¿no? Entonces, para el plan de migración también, en esta sí manejas 2 etapas. Esta herramienta es muy versátil, es muy útil. Si es que algún archivo pues no se ha logrado migrar por algún tipo de limitación, y el tema de la limitación podría ser en los nombres raros o los caracteres extraños dentro de una URL o los nombres demasiado largos dentro de la ubicación de ese archivo, pueden ser motivos por los cuales no suban a la plataforma, ¿no? Otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta al momento de hacer la migración es que si los archivos están corruptos, pues no van a subir a la plataforma, ¿no? O de repente hay algún archivo que está con algún virus o algo, pues no va a subir a la plataforma, lo va a reconocer la plataforma y lo va a denegar. Cada vez que tú utilices esta herramienta, te manda un reporte. ¿Qué archivos se subieron y qué archivos no se subieron? Allí en los archivos, en el reporte de archivos que no se han subido, tú puedes hacer tu filtro y puedes identificar cuál ha sido el motivo de la no subida. Y muchas veces cuando me ha tocado hacer este tipo de migraciones, pues ahí identifico, ok, este archivo no subió porque el archivo está, el nombre del archivo es demasiado largo, ¿no? O tiene caracteres raros. Entonces, para poderlos corregir y nuevamente hacer la migración. ¿Ok? Entonces, se usan estas 2 herramientas para poder hacer la migración. Y finalmente, como les decía, tenemos 2 fases. La fase 1, migración del volumen total de datos sin interrumpir las labores del usuario. Básicamente estás migrando por detrás. Y en la fase 2, haces la migración del diferencial en donde ya le dices al usuario, ¿no? El fin de semana, pues nadie abre archivos, por favor, de tal hora a tal hora. Vamos a hacer la migración de un diferencial y la próxima vez que ya ustedes abran sus archivos, se van a ir a esta ruta. Y en esta ruta van a encontrar toda su documentación en nube. Lo que van a hacer es sincronizar de repente su información con equipos o netamente van a utilizar la ubicación de nube para poder identificar sus documentos, ¿no? Entonces, como les decía, plan de migración se hacen en 2 fases. Y finalmente vamos con la validación, pues aquí en esta etapa de validación vamos a verificar que los permisos sean entregados. A veces, bueno, en esto podemos incurrir en algún error. Por lo general son mínimos de un 1%, vamos a decir, que los usuarios pues no estén correctamente colocados dentro de la plataforma, que esto no debería de pasar si es que has hecho tu plan de análisis correctamente y tu plan de permisos correctamente, ¿ok? Entonces, igual hay que hacer una verificación que los permisos sean correctamente entregados a los usuarios para que accedan a la información. El gobierno de la información, en cada colección de sitios hay que darle una cuota de almacenamiento. Y este es un punto muy importante y muy importante. Déjenme aquí mostrarles para poder identificar de lo que estoy hablando, ¿sí? En el centro de administración de Microsoft, tenemos el centro de administración de SharePoint, ¿sí? Y en este centro de administración, pues nosotros creamos nuestras colecciones de sitio. ¿Ok? Déjenme mostrarles aquí mientras se carga.
Este es el centro de administración de SharePoint. Y es aquí donde nosotros vamos a hacer el control de la capacidad de almacenamiento general que tiene todo mi SharePoint. Ahora, un paréntesis sobre este punto, mientras va cargando mi información. Este centro o este sitio de SharePoint, en donde yo voy a ver la capacidad general de mi almacenamiento general de mi SharePoint, a este sitio o a este lugar, no solo están los sitios o se van a almacenar aquí los sitios que yo creé para el tema de mi centro documental. SharePoint almacena información de otras aplicaciones. Por ejemplo, ¿de qué otras aplicaciones? Por ejemplo, Planner. No sé si ustedes lo usan, pero cuando nosotros generamos un plan, Planner nos genera un sitio en SharePoint. Planner no tiene su propio centro de almacenamiento de Planner. ¿Ok? Entonces, si tú generas un plan, un sitio de un Planner, te va a generar un sitio aquí en SharePoint. En Teams, por ejemplo, tú generas un equipo de trabajo, ¿sí? Ese equipo de trabajo tiene un sitio, porque tú en un equipo pues compartes documentos, compartes información, y esa información, pues, ¿dónde se almacena? No se almacena en Teams. Teams no tiene un repositorio, un vault donde tú puedas almacenar información en Teams. Teams solo te sirve como un visualizador, es una ventana en donde tú vas a visualizar tu información. Pero en sí, Teams no te almacena la documentación. ¿Dónde almacenas la información? Aquí, en SharePoint. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros en la zona de configuración, ¿sí? Es importante de que cuando tú hagas esa configuración, pues aquí te vengas a la opción de límites de almacenamiento y aquí le digas, ok, mi almacenamiento no va a ser automático, porque si lo dejas en automático, SharePoint te va a decir, ok, cada colección de sitios va a llevar el total de 1 TB de tu espacio general de tu SharePoint. Y me ha ocurrido casos con algunos clientes que me dicen, Ruth, mira, ya no tengo espacio. Y cuando entramos a hacer la revisión, es que un área en específico, pues se llevó todo el espacio porque comenzó a almacenar su data histórica, su data reciente, etcétera, y se llevó toda la capacidad de SharePoint. Y para los demás sitios o de las demás colecciones de sitio, pues ya no había espacio para poder entregarles a esas colecciones de sitio. Entonces, este cliente me dice, Ruth, ¿sabes qué? Mira, quiero comprar este espacio adicional. ¿Ok? Compras espacio adicional y lo asignó o simplemente se asignó el espacio adicional y automáticamente esa área que se estaba consumiendo toda la información se llevó nuevamente el espacio que tenía dentro de ese espacio adicional que había comprado. Y resulta de que el sitio pues tenía la capacidad de almacenamiento de 1 TB. No le habían hecho la restricción del almacenamiento mínimo, ¿no? Entonces, aquí en configuración debes de tener en cuenta de que en límites, en creación de sitios, aquí tú después de haberle puesto que el límite de almacenamiento va a ser de forma manual, en creación de sitios, que cada vez que tú creas un sitio, el límite por colección de sitio creado, ya sea por Teams o por Planner o por otra aplicación que consuma el espacio de SharePoint, su límite de almacenamiento va a ser el límite que yo le proponga. Yo, para mi caso, pues les he propuesto de que mi límite de almacenamiento por colección creada va a ser de 50 gigas. Y eso, que es bastante, ¿ok? Yo por TI, de repente hasta le podría poner 1 GB y que me lo vengan a solicitar como TI. ¿Sabes qué? Necesito este sitio
para poder almacenar documentos de este proyecto. ¿Cuánto necesitas? 300 gigas. Ah, ya. Entonces, yo aquí, ya después de haber generado el límite de almacenamiento para toda mi colección, yo aquí recién, dentro de este sitio, yo puedo decir, ok, a esta área que consume más información o que consume más, o que va a consumir mucha información, que va a almacenar más información, pues aquí yo le diga, ok, tu límite de almacenamiento ya no van a ser 50 gigas, sino ya va a crecer. Te voy a incrementar a 200 gigas, como en este caso, ¿no? A esta yo le di 200 gigas, pero a esta de repente solo le estoy dando 50 gigas, porque no va a almacenar mucho. Es más, este sitio ya no almacena casi nada de información, le podría bajar a 5 gigas como límite de almacenamiento, ¿sí? Entonces, si esta área finalmente ocupa más espacio, va a tocarle la puerta a TI, que es el que administra todo el espacio de SharePoint, y le va a decir, ok, mira, ¿sabes qué? Necesito más espacio. ¿Ok? Necesito más espacio para poder incrementar el espacio. Creo que aquí hay más preguntas. A ver, Franklin me dice, ¿dónde se configura el SharePoint? A nivel de almacenamiento, Franklin, es aquí. ¿Sí? En la zona de configuración, primero vamos a poner de que la configuración es de forma manual y en creación de sitios, a nivel general, le vamos a poner el límite de almacenamiento por cada colección de sitios, que puede ser 1 giga, 5 gigas, 20 gigas, etcétera, ¿no? Y luego, por cada una de las colecciones ya creadas aquí dentro de mis colección de sitios, pues ya le voy a incrementar o decrementar el espacio a cada una de ellas, ¿sí? Si no, por default es de que cada colección de sitios llega a altera y allí se te va a ir porque alguno de tus usuarios eh, pues va a querer almacenar su información y como no tiene límites, pues vas a meter y meter y meter más data, ¿no? Entonces, recomendación es que hagan eso. Carlos Ramírez pregunta, una consulta, en caso que se elimine un archivo en SharePoint, ¿se podrá recuperar? Ok, muy buena pregunta, Carlos. Ok, o tiene una directiva como OneDrive que puede configurar 30 días en papelera para poder recuperarlo. Es la misma configuración, ¿sí? Tanto SharePoint como OneDrive, las papeleras de reciclaje tienen 2 papeleras de reciclaje, tanto SharePoint como OneDrive, ¿ok? En SharePoint tú manejas, y también en OneDrive, manejas 2 papeleras. En la primera papelera están por 60 días y en la segunda papelera por 30 días más. Total, tú tienes 90 días para hacer la recuperación de tu información. Si sigue el ciclo normal, ¿no? Si no es que el usuario entró a la primera papelera y le dio a eliminar, al segundo día, pues esto pasa a la segunda papelera, que solo va a estar por 30 días, ¿no? Hay un tema aquí de directiva, que esto ya se vería en una siguiente sesión, de repente con seguridad, para poder configurar, y esto para que les llegue una alerta a los usuarios administradores, en la que se identifique o se le pueda alertar a los usuarios administradores de que los archivos están siendo eliminados, ¿no? Por ejemplo, si alguien está eliminando masivamente mucha información, pues al usuario administrador le llegue una alerta de esa eliminación masiva y pueda tomar acción inmediata. ¿Ok? Ok. La siguiente pregunta es de Carlos Guamán, donde no se ve. No puedo ver la pantalla que están presentando. Carlos, no sé si eres solo tú o de repente soy yo. No sé si todos pueden ver mi pantalla. Sí se visualiza, dice, sí se visualiza, pero por si acasito voy a volver a compartir mi pantalla, ¿sí? Vamos a ver si con esto se soluciona. Listo, listo. Espero que se haya solucionado. He vuelto a compartir mi pantalla.
Ok, otra pregunta de Álvaro Lengua. Siguiendo la pregunta anterior, ¿hay manera de recuperar un archivo borrado de las papeleras de reciclaje? Sí, 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 mira, te voy a mostrar, ahorita vamos a ir a una página de demos, ¿sí? Por ejemplo, este es mi sitio de demos y vamos a entrar a una biblioteca y voy a eliminar estos archivos, ¿ok? Los voy a eliminar, está aquí en esta biblioteca. Y para recuperarlo, simplemente debo de ir a contenidos de sitio. Voy a abrirlo en otra pestañita. Y aquí dentro de contenidos de sitio encuentro la papelera de reciclaje, ¿ok? En esta papelera de reciclaje voy a ver los elementos eliminados. Aquí me va a salir la fecha de eliminación. Quién lo ha eliminado y de dónde lo estoy eliminando, ¿ok? Entonces, si yo quisiera, si el usuario entra aquí y dice, ok, ¿sabes qué? También quiero eliminar de aquí. Vamos a eliminar estos dos archivos. Se va a ir a una papelera de segundo nivel. Aquí sí va a estar por 30 días, pero en la primera papelera va a estar por 60 días, ¿ok? Ahora, si yo quisiera hacer la recuperación de la información, simplemente selecciono la información y le digo restaurar. ¿Ok? Y se va a restaurar en la misma zona en donde hice la eliminación de mi documento. ¿Ok? Acá está. Si yo voy a mi segunda papelera y le digo eliminar, esa información pues ya se perdió por completo. Ya no hay forma de cómo recuperarlo. ¿Ok? Muy bien. Eso por el tema de papeleras, creo que aquí nos habíamos quedado. Y el tema de la cuota de almacenamiento era el punto que les quería comentar. Por favor, tengan en cuenta eso en su SharePoint para evitarse problemas a futuro. ¿Ok? Otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta es el entrenamiento a tus usuarios. ¿Sí? Es aquí en donde tú ya le debes, de repente en una inducción con tus usuarios, ya deberían de hablar sobre ese tema, ¿no? Cómo es que deben de almacenar su información, la información histórica, eh, se va a tener que descargar de repente cada cierto tiempo, etcétera, ¿no? Información a los usuarios de que los documentos han sido migrados también. O sea, hay que indicarle a los usuarios en esta etapa de inducción que su información ha sido migrada, que la van a encontrar en tales sitios, ¿ok? Ahora, ¿qué planes tenemos? Contamos. Tienes el SharePoint Online, si es que solo quieres adquirir SharePoint, plan 1 y plan 2. ¿Qué diferencian entre los dos? En sí, ambos tienen lo mismo, solo que con el plan 2, si es que quisieras hacer, por ejemplo, desarrollo, netamente quisieras, por ejemplo, conectarte a un servidor externo para traerte de repente información de un servidor, de una base de datos como tu lista de contactos, traértelos a SharePoint para hacer un aplicativo, porque SharePoint no solo te sirve para hacer sistema de gestión documental, sino SharePoint es mucho más. Ahorita solo estamos hablando de file server, ¿ok? Pero SharePoint conlleva mucho más. Tú puedes hacer aplicaciones, puedes gestionar aquí flujos de trabajo, puedes crear elementos web. Es muy rico SharePoint. Si pues nos ponemos a hablar de SharePoint, creo que aquí nos vamos a pasar una hora más discutiendo sobre el tema. ¿Ok? Entonces, quizás lo podemos ver en una siguiente sesión, el tema de qué podemos aprovechar dentro de SharePoint. Como también SharePoint lo puedes encontrar en cualquiera de tus licenciamientos de Office 365, ¿ok? Si quisieras comprar extra file storage, es decir, ya te quedaste sin espacio, ya revisaste toda tu información, ya descargaste de repente data histórica, igual necesitas más espacio, lo puedes adquirir, no necesariamente debes de comprar un licenciamiento, puedes adquirir solo espacio adicional. Más o menos la venta del espacio se vende por giga y aproximadamente estamos hablando de este monto, ¿sí? Es un poquito carito el tema de repente comprar extra file.
¿no? Entonces, ahora, es por esto, si no quieres incurrir en esto de costo adicional, yo te sugiero de que hagas bien tu análisis, ¿sí? Analices bien toda tu información, cómo lo vas a pasar a la nube, cómo vas a hacer tu arquitectura y que esta arquitectura pues te sea sustentable a lo largo del tiempo para que tú puedas de repente mañana descargarte la información y tener siempre espacio disponible, ¿ok? Eh, ok, Franklin consulta, ¿el precio es solo por usuario o por capacidad de almacenamiento? Este extra file storage es por capacidad general, no está asociado a ningún usuario. Ahora, el tema de el licenciamiento, esto sí lo compras por usuario, ¿ok? Ya sea por licencia de Office 365 o SharePoint en sí, lo compras y lo asignas a un usuario. Pero esto no, esto es en general. Por usuario, ¿cuántos de capacidad de almacenamiento se otorga? Ok, por cada licencia adquirida, por cada una de estas licencias o cualquier licencia de Office 365, pues por cada licencia te está sumando al terabase de tu SharePoint, le está sumando 10 gigas. ¿Ok? Eso es en relación. Listo. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta o tienen alguna duda o consulta sobre lo que hemos hablado. Si no, entonces pasamos al sorteo que tenemos aquí al final de la sesión del día de hoy. Creo que acaba de haber una última pregunta, Ruth, de Eh, Juan Carlos Mori. ok, si tengo usuarios que no tienen licencia de Microsoft 365, ellos no podrán acceder a SharePoint. Muy buena pregunta, Juan Carlos. Mira, a ver, solo por el caso de SharePoint, y esto no va aplicado a los servicios u otros servicios de Microsoft 365, y esto es únicamente para los servicios de SharePoint. Tú puedes compartir información, tú puedes compartir tus bibliotecas con usuarios que no tengan licencia o usuarios externos a tu organización, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviese esta biblioteca y digo, ok, toda esta biblioteca yo la quiero compartir con un usuario externo, aquí en más opciones de la biblioteca, en permisos para la biblioteca, yo puedo decir conceder permisos y aquí le digo, ok, yo quiero compartir esto con un usuario externo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a buscar un correíto, ¿sí? Aquí, a un externo y ya. Este correo le va a llegar a ese usuario y ese usuario con ese permiso va a poder entrar al entorno de la biblioteca. Este usuario obviamente no tiene licencia. ¿Ok? Pero si por ahí tú tuvieses un usuario sin licencia creado dentro de tu entorno de Office 365, también lo puedes adicionar aquí y pues entra con sus credenciales de tu organización, pero ese usuario obviamente no tiene licenciamiento de SharePoint, sí va a poder entrar porque el entorno de SharePoint es colaborativo, entonces por ese lado no hay restricción. ¿Ok? Entonces sí vas a poder entrar y visualizar la información así no tengas licencia. Muy bien, señores. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Si no, vamos a pasar ya con mis compañeras para que procedamos con el sorteo. Cristi, Fabiola, no sé si... Bueno, A sí. ver, creo que Bueno, aquí hay días una a todos. consulta. Hay una pregunta más que ahorita. Ok, sí, sí. Mira, ¿por qué te está saliendo, no te sale el mensaje que habíamos hablado? Lo que pasa es que si no te sale es porque el límite de almacenamiento, esta opción donde dice límites de almacenamiento está en automático. Le tienes que poner de que el límite de almacenamiento sea manual para que puedas administrar. ¿Ok? Aquí. En límite de almacenamiento lo tienes que poner en manual. Si no, te va a salir que no puedes administrar tu espacio, ¿no?
¿Cómo se participa del sorteo? Pedro, ahorita nos van a decir nuestras compañeras cómo se administra, cómo participamos en el sorteo, es con el Kahoot. Raúl dice, ¿se debe de activar alguna política? No, para lo que he hablado hasta el momento, pues no aplicamos ninguna política, ¿ok? Listo. A ver, José nos pregunta si tengo cuentas de usuario de 2 diferentes dominios de Office 365, cada uno tiene su espacio propio básico de SharePoint como... ya, si tú tienes 2 tenants, estoy entendiendo de que tienes 2 dominios, 2 tenants por separado. Sí, cada uno de tus tenants tienen espacio de 1 tera y el otro tenant tiene espacio de 1 tera, ¿ok? Entonces, a esos teras base se le van a incrementar las licencias que tú tengas adquiridas por usuario, ¿no? Franklin pregunta, ¿un archivo de 20 gigas es muy lento trabajando directamente en la nube? Pues depende esto ya básicamente de tu servicio de internet. Mira, si tú tienes un archivo de 20 gigas, directamente lo vas a trabajar desde nube, conlleva mucho la velocidad que tengas disponible para trabajar con internet. Pero si tú lo tienes sincronizado con tu equipo, como lo que hablamos hace un momentito, yo puedo sincronizar mis archivos con mi equipo y poder trabajar mi información directamente. Entonces, va a conllevar que tú trabajes tranquilamente desde tu equipo porque tienes el archivo sincronizado y sí va a demorar de repente, dependiendo de la velocidad de tu internet, en subir la actualización hacia la nube. Pero netamente el archivo lo vas a poder trabajar mejor en estado sincronizado. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que no hay más preguntas. Juan Carlos dice, ¿el mismo SharePoint tiene herramienta de backup de archivos? Muy buena pregunta, Juan Carlos. Mira, SharePoint, y quisiera que todos tengan en cuenta esto. Sí, bien, correcto. SharePoint no tiene un sistema de backup propio, ¿ok? No se vayan a equivocar, señores, cuando les digan, oye, ¿sabes qué? Sí hay un sistema de backup y les muestren esto, historial de versiones. Esto no es un backup, por si acaso. Esto solo es un historial de versiones que tiene la plataforma, pero no es backup. Si tú quieres ya backupear tu información directamente desde la nube de SharePoint, puedes utilizar, por ejemplo, Beam Backup, que sí te permite sacar una copia de lo que tengas acá y trasladarlo de repente a un Azure o a un storage en un servidor, ¿ok? Pero propiamente SharePoint no lo tiene. Gracias, Juan Carlos. Bien. Listo, señores. Entonces, ¿Listo? creo que no hay más preguntas. Fabiola, por favor, comencemos con el, Sí. con el Muchas Kahoot. gracias, Bot. Muchas gracias, Bot. Buenos días a todos. Estamos al inicio del Kahoot del día de hoy con preguntas netamente de lo que hemos visto expuesto. Mira tu file server a Microsoft 365. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Ya estamos ahí. Vamos a dar a modo inicio. Primero se va a presentar un código QR en el que todos pueden poner su celular para entrar y yo veré acá sus nombres para ingresarlos al juego mediante este QR y también dejaré el link en el chat para que puedan ingresar si se complica entrar por el QR. ¿Listo? Ya dejé también el link por el chat para que puedan ingresar. Vamos a tener 5 preguntas el día de hoy, netamente del tema que hemos visto, y el sorteo se dará por un desayuno Starbucks que se lo enviaremos el día de hoy. Vemos que ya varios están ingresando.
En 2 minutos ya daremos inicio al sorteo. A las preguntas. Veo que ya todos están ingresando, están conectando. Listo. En 1 minuto más ya daremos inicio. David Pérez. Todavía no Listo, ya daremos estamos emitiendo las preguntas. Creo que solo están inscribiéndose todavía. Esperemos un momentito a que nos den el go. Fabiola. Sí, ya vamos a iniciar ahorita. Vamos a iniciar las preguntas. Suerte a todos. Ahora sí. Ok. Migra tu file server a Microsoft 365. Con la primera pregunta iniciaremos. Vamos con la primera pregunta y dice, ¿cuál es el proceso más importante para llevar tus datos a la nube? Migración, arquitectura, seguridad o análisis. Y esta la hemos repetido bastante, así que Me están respondiendo todos ya. espero que todos respondan correctamente. Veo que la mayoría ha respondido bien, pero algunos todavía se están equivocando un poco. Sí, No sé. la etapa más importante es la etapa de análisis. Recuerden bien eso, por favor. Sin el análisis, ustedes no hacen ni arquitectura, ni migración, ni seguridad. ¿Ok? Análisis es lo más importante. Muy bien, continuemos. Raúl. Vamos con la segunda Muy pregunta. bien. ¿Cuál es el espacio inicial asignado a la plataforma de SharePoint? 10 teras, 1 tera, 10 gigas o 1 giga. Jorge, debes de responder en el Kahoot. 1 tera, Veo que muy todos han bien. respondido bien. Muy bien. Muy bien, 1 tera es 1 tera, ¿sí? No se vayan a equivocar. Es 1 tera base, ese es el espacio inicial, ¿ok? Muy bien, la siguiente pregunta. El motor de sincronización de SharePoint, ¿cuántos elementos nos permite sincronizar? ¿30,000, 1,000,000, 100,000 o 300,000? Muy bien. Veo que han respondido todos Muy bien. 300.000 archivos. 300,000 es el base, ¿ok? Después de eso ya comenzamos a tener problemas. No nos va a permitir sincronizar. Muy bien. La siguiente pregunta es... Ahorita va ganando Walter, tiene la mayor puntuación. Muy bien, Walter. Con la cuarta pregunta. La cuarta pregunta es, ¿cuál es la recomendación que se dio para considerar la cantidad de elementos almacenados en una biblioteca? Lo máximo que debemos de almacenar en una biblioteca. 10,000, 300,000, 100,000 o 30,000 archivos. Lo máximo que deberíamos como recomendación, ¿ok? 100,000 archivos, correcto. ¿Ok? Si bien 3 millones nos permite almacenar, pero lo recomendado es 100,000 archivos por biblioteca. ¿Ok? Dale. Siguiente. Muy bien, Raúl. El que sigue. ¿Cuántas listas y bibliotecas podemos crear en una colección de sitios? Aquí les hice énfasis
el límite que nos da la plataforma, ¿no? 1000, 3000, 2000 o 4000. Es 2000 listas y bibliotecas, ¿ok? Muy bien. A ver, veamos quién es el ganador. Estamos pasando ahorita el podio. Cristian va en tercer lugar. Muchas gracias, Cristian. Diego, segundo lugar, y en el primer El lugar primer, es Baúl. Raúl. Baúl, Muchas felicidades por ser el felicidades. ganador del día de hoy. Déjanos por favor Gracias. tus datos, tu correo electrónico, tu nombre completo para poder enviarte por ahí tu premio y también te estaremos hablando por el chat. Muchísimas gracias por participar el día de hoy a todos. Muchas gracias a todos y esperamos verlos en un siguiente webinar. Gracias y muy buenas tardes.